Testimonios que cambian vidas. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí en un episodio más de Testimonios que cambian vida. Y yo quisiera invitarles a que vean nuestra página y sigan escuchando estos testimonios que han bendecido a más de una persona. Y pues en este día me encuentro con una gran mujer, una mujer que conozco desde hace muchos años, una familia de fe, una familia que creyeron en Dios, pues son como pioneros de este pueblo en el Evangelio. Yo quiero pedirle que ella se presente. Gracias, pastora. Hola a todos, bendiciones. Mi nombre es Araceli Ocampo Huicochea y yo tengo 4 años que me congrego aquí en la iglesia Shaddai Tilsa, pero de ser cristiana tengo muchos más. Antes me congregaba en la iglesia Monte Sinaí de la Granja, pero a partir de la pandemia me empecé a congregar aquí en esta iglesia y le doy gracias a Dios porque Él provee la necesidad de sus hijos. También le doy gracias a los pastores, la pastora aquí presente, al pastor Oscar, Gracias. porque nos recibieron a mi hija y a mí con cariño y con mucha atención para cada uno de los integrantes. Gracias, Chely. Le decimos Chely con mucho cariño. Y yo quisiera preguntarte, Chely, ¿cómo es que conociste tú a Dios? Yo conocí al Señor por medio de 2 personas, mi mamá Reina, que ya falleció, mi tía Roberta, que también ya falleció, pero la persona que Dios usó para que llegara la salvación a mi casa fue a mi mamá. Dios sabe a quién usar y cómo usarla para que lleguemos a las plantas del Señor. Nos llama de diferente forma, a veces por problemas, enfermedades o por medio de personas, como fue en mi caso. Y fue una gran mujer. Yo recuerdo a mi hermanita Reina, una gran mujer de fe. Ella era pionera aquí en este pueblo, fue pionera. Cuéntanos cómo conoció ella del Señor. Bueno, les cuento desde el principio. Pues yo pensé que estábamos pues bien, en el camino correcto, porque mi mamá era la secretaria de la iglesia secular y yo pues también me congregaba con un grupo de jóvenes de aquí de la iglesia, también del pueblo, y pues yo pensé que estábamos en el camino correcto porque pues yo ahí leía un poco de la Biblia, Sí. pero la leía pero no la entendía, nomás la veía como historias. Sí, sí. Y en ese tiempo más o menos yo recuerdo que tuve un sueño. Soñé que iba en la calle caminando y vi que del cielo salía una mano así grande que me estaba llamando. Wow. Y pues yo antes lo veía como un sueño cualquiera, pero ahora yo pienso que era Dios que ya me estaba ¿Entiendes que fue Dios que te estaba llamando? Sí, ya me estaba llamando. Después mi mamá empezó a conocer del Señor porque por medio de mi tía Roberta. Ella fue la que le empezó a hablar del Señor. Ella vivía en la Ciudad de México. Ella ya conoció del Señor y ella se convirtió a Cristo. Entonces cuando ella venía, pues le hablaba a mi mamá del Señor y le contaba todas las cosas grandes que estaba haciendo Dios en su familia, en su matrimonio. Y al ver todo eso que Dios estaba haciendo en su vida, más aparte el cambio que había en ella, porque su cambio pues todo lo podíamos ver. ¿El de tu mamá? Primero el de mi tía. ¿El de tu tía? De mi tía. Mi mamá apenas estaba escuchando, conociendo, y ella empezó a conocer y a convencerse por el cambio que mi tía estaba teniendo, las grandes cosas que estaba haciendo en su matrimonio. Y mi mamá pues decidió abrir su corazón y decidió entregar su vida a Cristo. ¿Cómo fue eso en tu familia? Porque ella era secretaria de la iglesia del pueblo. ¿Cómo fue eso en tu familia? ¿Fue una bomba que explotó? ¿Cómo lo vieron? Sí, pues mi mamá era secretaria de esa congregación religiosa que pertenecía, y pues fue muy criticada porque se salió de ahí, pues hubo muchos problemas
en la casa también. También, ¿qué represalias hubo? Mi papá, pues, bueno, después de que mi mamá se convirtió, mi tía nos empezó a llevar a la Ciudad de México, Sí. allá a la iglesia que pertenecía, porque pues aquí no había todavía iglesia cristiana. Allá los hermanos oraron para nosotros. Y ya cuando nosotros regresamos, empezamos a hacer las reuniones de Biblia en las casas, y ahí se empezó a leer la palabra de Dios. Mi tía, la que compartía, la que Dios levantó como líder, ella leía la palabra de Dios y oraba por sanidad, y había sanidades. Empezaron a haber problemas, como dije anteriormente, pues criticaron mucho a mi mamá en el pueblo, y en la casa empezó a haber problemas con mi papá, con mis hermanos. Tu papá tenía, me recuerdo que me comentabas, tenía un vicio, ¿eh? Tenía Sí. una enfermedad. Bueno, él era alcohólico porque pues tomaba seguido y tenía un carácter muy fuerte. Wow. Entonces, eso los marcó a ustedes. Sí. Y por esas reuniones que a veces se hacían en la casa, pues iban, a veces era en una casa, a veces era en otra, y pues se enojaba mucho, a tal grado que un día pues llegó a correr a mi mamá de la casa. Wow. Y pues le dijo así, pues, o dejas esas reuniones o te vas de la casa. Pero mi mamá fue valiente, decidió seguir al Señor, serle fiel al Señor. Una mujer determinada. Sí. Y decidió hasta servirle al Señor. Wow. También, porque empezó a llevar la palabra de Dios a las casas. Y pues de ahí empezó a crecer las reuniones en las casas. Sí. Porque como ya mi mamá predicaba a las casas, ya no se pudo hacer ahí por los problemas que había y por el número de personas. Que fue creciendo. Fue creciendo, y entonces mi tía Roberta abrió su casa allá en la granja para que allá se predicara la palabra de Dios, y empezó a hacerse un poco más formal, como cultos. Sí. Todavía no eran así una iglesia conocida, pero ya se hacían cultos. Sí, hacían cultos. Y pues empezaron a orar por nosotras, por todos, y pues las oraciones que nos empezamos a experimentar cosas pues que nunca habíamos sentido, pues por ejemplo que empiezas a sentir que te contrista la palabra de Dios, que empiezan a sentir que te quebrantan, se hacerte sensible a la palabra de Dios. Sí, como que la sientes viva, ¿no? La palabra de Dios, le haya sentido, le haya sabor a la palabra. Sí, porque pues antes yo no me la veía como historias. Ahora empieza uno a ver que la palabra de Dios está viva, porque Dios está vivo. Y es real en tu vida. Sí, yo pienso que también nos fortalecía. Mi mamá también sentía lo mismo, porque yo pienso que Dios ya nos estaba preparando para los procesos que íbamos a pasar. Sí. Sí, porque mi mamá pues fue una mujer de mucha fe, y ella no solo creía la palabra de Dios, ella también creía las promesas de Dios y declaraba la palabra de Dios. Se aferró a una promesa que dice que Él es el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Y ella, cuando estábamos en esos lugares donde se hacían los cultos, ella decía: en estas sillas van a estar mi esposo y mis hijos, y yo le doy gracias a Dios porque ya los estoy viendo, y se gozaba. Se gozaba. ¿Y tu papi llegó en qué tiempo? ¿Llegó tu papi a los pies de Jesús? Unos años después, se nos vino un proceso, unas pruebas muy difíciles. A mi mamá le detectaron cáncer de ovario, y empezó pues lo que comúnmente pasa, lo mandaron al hospital de cancerología. Empezó pues un largo tiempo de las consultas con los especialistas, los estudios, los tratamiamientos de quimioterapia y las cirugías. Mi mamá le hicieron muchas cirugías, y ese proceso duró 6 años. Fue muy duro, muy difícil, fue una prueba muy difícil para ella, que ella la que padecía esa enfermedad. Sí. Tanto para mí también, porque yo estuve con ella desde que inició hasta que terminó
pues su tiempo. Sí. Y entonces pasaron muchísimas cosas, pero por lo más importante fue que Dios usó ese proceso para que mi papá llegara Llegar a los pies de Cristo. Sí, tanto que él se enojaba y hasta... ¿Cuántos años le tocó a tu papá? Me recuerdo que tu mamita nos decía, oré tantos años, no recuerdo cuántos años oró. Pues ella estuvo orando más o menos como 10 años. 10 años. Sí. O sea, ese es un buen consejo para las mujeres que están orando por sus esposos, Sí. que están orando por su familia. ¿Qué les puedes decir a las personas, Shelly? Pues que tengan fe, que la palabra de Dios es real, es viva y se cumple, que solamente que crean, que no importa que pase el tiempo, seguir pidiendo, seguir orando, seguir ayunando. Tal vez no sea una conversión, tal vez sea una enfermedad, Sí. un problema, pero Dios es fiel a su palabra. También en ese proceso también llegó otra hermana mía. ¿Cuál hermana? Mi hermana Gloria, la que Ajá. vivía en Hidalgo, Sí. también ya falleció. En un tiempo que mi mamá estuvo en terapia intensiva, pues unos hermanos fueron a orar por nosotros, porque pues a mi mamá no la podíamos ver. Oraban por ella, por fuera, y oraban por nosotros, y en ese tiempo fue que mi hermana convirtió. recibió a Cristo en su corazón. Y tienes un testimonio también de tu hermana, no sé si quisieras contar algo, parte de eso. Sí, pues mi hermana se embarazó cuando era un poco mayor de edad, entonces le dijeron que era embarazo de alto riesgo. Y pues ese embarazo pues no llegó a su término porque se empezó a poner mal antes de que cumpliera el tiempo de dar a luz. Y cuando se empezó a sentir mal, pues mi cuñado se la llevó a la clínica, y ahí pues se le complicaron muchas cosas, y fue muchas complicaciones que pues mi hermana no pudo aguantar. No aguantó. Sí, pero me comentó mi cuñado que cuando el doctor le dijo que era embarazo de alto riesgo, pues sabemos que ahí puede perder la vida la mamá, O la bebé. hija o las dos personas, Sí. tanto el bebé como la mamá. Entonces ella sabía que podía pasarle algo, entonces le dejó encargado a mi cuñado que si le llegaba a pasar algo, pues que yo iba a cuidar a su bebé, a su niña. Y pues cuando falleció mi hermana, pues eso me comentó mi cuñado, porque pues nosotros le dijimos, te vamos a apoyar con la bebé, y él me dijo, ya él nos comentó lo que mi hermana había dicho, que si le iba a pasar algo. Es como su última voluntad, Fue ¿no? su voluntad, y pues en ese momento pues yo no pensé, yo nomás dije sí. No sabía lo difícil que iba a ser para mí, pero pues yo le doy gracias a Dios porque fue de grande bendición. Grande bendición, porque tienes tu niña. Sí. Tienes tu niña, y fíjate cómo Dios cuida de sus hijos, porque ahora vives con tu niña, ya es Sí. una jovencita. Sí, Ya una jovencita grande, y a lo mejor en el momento yo creo, Shelly, que tú sentías difícil porque habías perdido a tu mamá también, Sí. ¿verdad? Habías perdido a tu hermana, entonces tomabas una niña que te habían encomendado, que te habían dado a cuidar, la Sí. cual tú sentías, yo creo que la presión de poder cubrir en ella en la carencia materna. Sí. Y para ti fue como que fue algo grande para ti, pero también fue una gran bendición, ¿verdad? Porque esta niña ha sido de gran bendición para tu vida, Shelly. Sí, ha sido de grande bendición, y si no me hubiera llegado cuando yo conocía del Señor, pues se me hubiera hecho muy difícil. Muy difícil. Sí, porque pues cuando conoce uno del Señor, uno se agarra del Señor y tiene una fe que Él está a nuestro lado, Él nos apoya, Él nos ayuda, porque Él dice que nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros, y pues Él es fiel. También como les decía, que mi mamá era de mucha fe. Sí. Y aunque Sí, mi recuerdo. mamá en el 2006 pues falleció, y aunque no alcanzó a ver el cumplimiento de la promesa que ella Declaraba se y que declaraba, pero por la ¿verdad? fe que ella tenía, pues hasta hoy se sigue cumpliendo. Cumpliendo. Sí, porque después un hermano mío también, ya junto con su esposa, su ¿Puedes decir su familia, nombre? mi hermano Jorge también recibió a Cristo en su corazón. Él ya nació aquí en la iglesia Shaddai Tilsa,
y unos años después mi hermana Isabel, la mayor, también ya recibió a Cristo en su corazón. Y de mis hermanos ya nada más falta el más chico. Por fe yo declaro que también va a llegar a los pies de Cristo. Amén. Los nietos también ya están llegando, a los nietos a los pies de Cristo. La promesa se está cumpliendo y porque Dios es fiel. Amén, Shelly. Entonces, tu vida y la de tu familia cambió después de que tu mami se convirtió al Señor. ¿Qué más cosas pasaron en ese cambio? Pues después, pues ese cambio fue pues porque mi familia se convirtió a Cristo. Sí. Y pues ya nosotros ya confiamos en el Señor, ya no estamos con los ojos cerrados, como dicen comúnmente. La palabra de Dios es viva, Dios es real, conocemos que ahora Dios hace milagros y que tenemos un Dios de poder, de misericordia. Y lo que podía yo decir, que no se les olvide que la religión nos salva, como yo creía. Yo pensaba que porque estaba en una religión yo estaba bien, pero la religión no salva, ni las obras que uno haga. El que salva es Jesucristo. Amén, amén. Porque amén. Él dice en su palabra que solo en Él hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente amén. Jesús. ¿No? Solamente Jesús. Él mismo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Y también otro consejo que les puedo dar, que lean la palabra de Dios, porque ahí encontramos la verdad, así nadie nos puede engañar. La misma palabra de Dios dice que en ella, que escudriñemos la palabra de Dios, amén. Porque en ella encontraremos vida eterna. Amén, amén. Shelly, quisiera que compartieras también parte de tu testimonio cuando tú fuiste a vivir el encuentro cara a cara. Al principio tú pensabas como que el encuentro no es para mí, como que el encuentro a lo mejor son cosas malas o son cosas que a lo mejor no van conmigo, eso pensabas, y platícanos qué es lo que recibiste tú en ese encuentro cara a cara. Sí, pues sí, yo pensaba que el encuentro pues no lo necesitaba, yo no sabía qué cosa era, pues yo decía, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, sí. y no lo necesito, así decía yo, o tal vez era que no sabía pues qué cosa iba yo a encontrar allá, a vivir, tal vez era miedo, no sé. Y pues sí hubo mucha oposición para la fecha que yo pensaba ir, porque pues no había dinero. El dinero que me dio, porque mi hermano Jorge vio que no tenía y él me dio. Pero pasaron muchas cosas, se me enfermaba mi hija y tenía que agarrar dinero. Sí. Después otra vez me dieron otro dinero, pasó otro problema y también lo tuve que gastar. Y pues fue de Dios, porque al final pues sí, en la iglesia proveen para los que no pueden pagar, y sí pude ir, gracias a Dios. Sí. ¿Y qué hizo Dios ahí en tu vida, Shelly? Pues yo ahí verdaderamente sentí el amor de Dios. Amén. Ahí no nada más lo escuché, que Dios es amor, que Dios te ama, sino que ahí lo pude sentir en mí, todo el amor que Él tenía para mí. Es algo que no se puede explicar, porque es algo que te llena, es algo que te sientes diferente, sientes que ya no necesitas nada más, que lo demás ya no importa, sientes que lo más importante es Dios y en realidad lo más importante en este mundo es la salvación y amén. La vida eterna. Amén, amén. ¿Algo más que quieras compartir, Shelly? Pues que sigan creyendo, que no duden, la palabra de Dios es real, el Dios es fiel, es verdadero, la palabra de Dios es eficaz y tarde o temprano se cumple, no importa que pase el tiempo, se cumplen las promesas de Dios. Seguir pidiendo, seguir clamando por algún problema, una necesidad, una conversión, una enfermedad. Dios es real y Dios obra de gran manera. Amén. Shelly, por último, ¿crees que lo que Dios ha hecho en tu familia, en tu vida, puede hacerlo con alguien más? Sí, tan solamente que tengan fe, como mi mamá, que tuvo mucha fe. Ella no dudó que iba a llegar la salvación a la casa. Ella lo declaró, eso es importante, no nomás creerlo, sino declararlo. Y no dudar en
la promesa de Dios, porque llega a tiempo. Él tiene su tiempo. A veces pensamos que pasa el tiempo y que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, pero sí, Dios tiene su tiempo. Él nos escucha. Y como Dios es fiel y verdadero, y sus promesas no quedan vacías, porque como decías tú, aunque mi mamá ya falleció, mis hermanos se siguen convirtiendo, mis sobrinos se siguen convirtiendo, ¿no? Y wow, yo quiero admirar esta familia porque ellos son pioneros del Evangelio aquí en Tizapotla. Ellos fueron pioneros en este pueblo y fueron muy valientes porque vivieron muchas críticas, juicio de parte de la gente, pero ellos siguieron firmes, y la firmeza y la determinación de una mujer que creyó en Dios, creyó que su familia iba a ser convertida, creyó que su familia iba a ser salva y que todo el entorno en su país, en su pueblo y aún en su familia iba a cambiar, porque yo recuerdo que ella nos invitaba, íbamos al cerro, íbamos a ver a la familia de Clemente, de Martín, y me decían, yo creo que este pueblo va a ser salvo. Y nosotros creíamos también, y creíamos en ella, nos traía de casa en casa. Me acuerdo que fuimos a visitar a la familia de la hermana Alejandra, y también ella nos llevaba, o sea que Dios, ella abrió caminos, abrió valles para que fuéramos nosotros a predicar el evangelio, y sabemos que Dios los abrió por medio de ella. Y pues quiero también felicitar a su familia, porque su papá se convirtió y es un hombre entregado. El hermanito José es un hombre que llega siempre bien temprano a la iglesia, en cada reunión, y ya está él siempre fiel, esperando a que todos lleguemos. Y pues de antemano, gracias, Chely, por ese hermoso testimonio y ese homenaje que queremos hacerle hoy a tu mami, porque yo me recuerdo mucho de ella. Yo recuerdo su fe, yo recuerdo su entrega. Y para nosotros, cuando llegamos a este pueblo, nosotros llegamos y nos sentíamos solos, mi esposo y yo, y solo necesitábamos una persona que creyera. Y en tu mami encontramos eso. Queremos hacer un honor a ella, en su nombre. Sé que está en el cielo viendo esas promesas cumplidas ya. Y de antemano, gracias, Chely, por compartir este testimonio tan hermoso. Gracias por tu familia, porque siempre creyeron, pese a todas las situaciones difíciles que vivieron. Dios les bendiga grandemente. No sé si te quisieras despedir. Gracias, pastora, por recordar con amor a mi mamá. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esperemos que sigan escuchando los testimonios, porque son de grande bendición y van a venir muchos más. Les invitamos a que los sigan escuchando, y bendiciones para todos. Amén. Bendiciones.